que quiero hablar precisamente sobre la misericordia de Dios que nos ha dado a nosotros lo sobrenatural. Y el texto, yo estuve ubicándome en el texto porque hay algunos estudiosos que han ubicado la interpretación de este texto en otras circunstancias, pero hay otros intérpretes que cuando habla de que los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron la espalda en el día de la batalla, se refiere en aquella época cuando los israelitas perdieron el arca del pacto frente a los filisteos. Pero hablé un poquito de Efraín. Efraín es el segundo hijo de José. ¿Se acuerdan de José? El hombre que se mantuvo fiel a Dios, aunque estaba solo, estaba lejos de su familia, pero él decidió serle fiel a Dios. Pero Efraín, el segundo hijo de José, recibe una bendición mayor de su, por decirlo así, de su abuelo Israel. En el momento en que José trae a sus hijos sabiendo que Israel iba a morir, le trae a Efraín y Manasés, y entonces su papá Israel, cuando va a transmitir la bendición a estos dos hijos de José, él pone su mano derecha sobre el menor y pone su mano izquierda sobre el mayor. Se ha creído siempre, y ellos lo tenían, que sobre quien pusiera su mano derecha y lo bendecía, iba a ser bendecido poderosamente. Parece ser que Israel cruzó sus manos, y entonces en el libro de Génesis uno encuentra que José como que se indignó y trató de quitarle la mano y ubicarlas, la mano derecha en el mayor y la mano izquierda en el menor. Y entonces le dice: padre, lo que pasa es que el hijo mayor es el que está a tu derecha, o en otras palabras, es invertido como has puesto tu mano. Y entonces le dice Israel: tranquilo, hijo mío, yo sé, pero es que Dios ha querido bendecir en gran manera al menor. Alabanzas al Señor, hermano. Y Efraín es incluido entre las tribus de Israel, y Manasés también. Y ellos recibieron, cada uno recibió una porción de tierra como los demás, como las demás tribus, y fueron asignadas. Y usted en Josué capítulo 6, del verso 1 al 10, usted encuentra la asignación de las tierras que se le dan a Efraín y a todas las tribus. Pero del verso 1 al verso 10 encuentra la de Efraín, y incluye más de lo que hoy se llama hoy una gran parte, y de lo que pudiera referirse a parte de Jerusalén y pueblos aledaños y ciudades cercanas. Incluía todo esto. Efraín recibió una grande porción de la tierra prometida. Se cree que tenía alrededor de 55 millas de largo y 30 millas de ancho. Y cuando se posesionaron sobre la tierra prometida, el arca del pacto y el tabernáculo que habían traído en el desierto, lo ubicaron en las tierras de Efraín. Lo ubicaron en las tierras de a quien Israel había bendecido en gran manera. De tal manera que Efraín había recibido la bendición de tener el tabernáculo en sus tierras, de tener el arca del pacto en sus tierras. Tenía la bendición de tener el culto a Dios en sus tierras. Ahora bien, el trabajo de Efraín, por cuestiones geográficas
Y por causa de que el tabernáculo había sido puesto en el territorio de Efraín, el trabajo de Efraín era cuidar el tabernáculo, era cuidar el arca del pacto, era cuidar con lo que tenía que ver de la gloria de Dios. Cuando hablamos del arca del pacto, la mayoría sabemos de lo que estamos hablando, pero permítame ser redundante un momento en esta tarde. El arca del pacto, muchas veces llamada el arca de Dios, era un pequeño mobiliario. Este mueble estaba en el lugar más santo del tabernáculo, y a este lugar se le llamaba el lugar santísimo. Y después del que el templo de Salomón fue construido, el arca del pacto la metieron en el lugar santísimo, en donde estaba el trono de misericordia. Y allí descendía la gloria de Dios en forma de nube, y la presencia de Dios estaba con su pueblo Israel. Dentro del arca del pacto estaba el maná, el cual Dios alimentó a Israel por largos años en el desierto. En el arca del pacto estaba la vara de Aarón, que reverdeció y determinaba y demostraba la autoridad sacerdotal. La tercera cosa que estaba en el arca del pacto eran los 10 mandamientos, que representa la palabra del Señor. Este pequeño mueble era el mueble más importante que había en todo Israel, porque en este mueble estaba la gloria de Dios. Cuando los israelitas iban a las batallas, siempre llevaban el arca del pacto. Mientras ellos iban a las batallas, a la tribu de Leví se les dio la bendición de administrar todo lo sagrado. Pero dentro de las familias de Leví había una familia que se llamaba coatitas, los hijos de Coat. Ellos estaban encargados única y exclusivamente de cargar el arca. Habían otras familias levíticas, pero se encargaban de las cortinas, se encargaban de los otros muebles, pero los coatitas estaban encargados de meter unas varas sobre unas argollas que tenía alrededor el arca, y metían estas varas y alzaban el arca y la llevaban sobre sus hombros. Ellos no podían tocar el arca, ellos no podían ver lo que había dentro del arca porque morían, pero tenían el privilegio de llevar la gloria de Dios en sus hombros. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. El arca del pacto, hermano, era el mueble más importante que había en todo Israel. El trabajo de los coatitas era de llevar la presencia de Dios. Cada vez que los judíos o los israelitas iban a las batallas, allá iban los coatitas con el arca sobre sus hombros. Cuando fueron a cruzar, hermanos, fueron a cruzar el Jordán, lo primero que iba adelante fue el arca. Cuando destruyeron los muros de Jericó, y cuando dieron las 13 vueltas, y cuando daban una vuelta por día, antes de cualquier cosa, lo primero que iba era el arca, que significaba la presencia de Dios en Israel. Es Dios en medio de su pueblo. Alguien puede gritar gloria a Dios en esta hora. Alguien puede gritar gloria a Dios en esta hora. Hermano, lo cierto es que la fama del arca se difundió sobre toda la tierra de Canaán. Los filisteos supieron de que algo sucedía cuando el arca llegaba a las guerras. La Biblia me habla en los tiempos de Elí, que estaban allí en la batalla y ellos no habían podido derrotar a los filisteos, pero llegó el arca hasta la guerra. Y cuando llegó el arca a la guerra, los israelitas pegaron un grito de victoria que hicieron temblar la tierra, y los filisteos se llenaron de temor y dijeron: ¿por qué es el grito? Alguien les dijo: es que trajeron al arca del pacto. ¿Y qué hay en el arca? Está la presencia del Dios de los israelitas. Y decían: ¡ay de nosotros!
nosotros. Los filisteos sabían que el arca era una posesión preciosa, porque ellos sabían que cada vez que Israel traía el arca del pacto, había victoria. Los judíos del pueblo de Dios o del pacto, hermano, sabían que el poder y la presencia de Dios descansaba en el arca. Sabían que dentro del mueble estaba el maná con el cual Dios los había alimentado por 40 años. Ellos sabían que dentro del arca estaba, del arca del pacto, estaba la vara de Aarón que reverdeció. Ellos sabían que dentro del arca estaba sencillamente las palabras de los mandamientos escritas, hermano, que representa la palabra del Señor. El arca representaba más que un mueble, representaba el poder, representaban los milagros, representaba lo sobrenatural de Dios, porque ellos humanamente no podían hacer nada, pero Dios hacía cosas grandes en medio de ellos. ¿Cómo van a abrir el mar? ¿Cómo van a abrir el Jordán? ¿Cómo van a hacer que las murallas caigan? ¿Cómo se van a sustentar en el desierto? No hay forma, no hay poder humano. Pero ahí está el mueble que representa que Dios está entre ellos. Y mientras que Dios esté en ellos, hermanos, Dios siempre tendrá provisión, poder y autoridad. La tribu de Efraín estaba con la responsabilidad de cuidar los 10 mandamientos, cuidar la palabra de Dios, cuidar el sacerdocio aarónico, cuidar la autoridad espiritual. Ellos tenían la responsabilidad de cuidar los milagros, de cuidar las maravillas que estaban representadas en el arca. Ellos debían caminar alrededor del arca. El arca del pacto en aquella guerra nunca hubiera sido capturada si los de Efraín se hubieran echado hacia atrás. Pero dice la Biblia, los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron la espalda en el día de la batalla. Cuando Dios más los necesitó, ellos se regresaron. Cuando Dios más los necesitaba, ellos se devolvieron. Hermano, un israelita prefería perder cualquier otra cosa menos la presencia de Dios. Cuando el sacerdote Elí, porque en esa guerra cuando capturan el arca hay una mortandad impresionante y caen los hijos de Elí. Y cuando llega el mensajero diciendo, oh terrible, cosas terribles han pasado, y le dice, sacerdote, a tus hijos lo mataron. Y eso le dolió. ¿A quién no le duele que le maten a sus hijos? Y dijeron, mataron a tus hijos, y le dolió. Pero cuando le dice, capturaron el arca del pacto, él se pegó una decepción tan grande que cayó hacia atrás y se desnucó. Y una de sus nueras estaba a punto de dar un hijo y da a luz por la noticia, y le dice, será llamado Icabod. Traspasada ha sido la gloria de Dios. Todo porque aquellos que tenían el deber de cuidarlo no lo hicieron. Efraín no cuidó lo sobrenatural. Aquellos que estaban para cuidarlo se dieron vuelta rápidamente y no pusieron el interés de hacerlo. Se despreocuparon, se cansaron de andar guardiando, se cansaron de depender del espíritu y comenzaron a depender de la carne. Ellos creían que algo sucedería siempre y cuando se alejaran de Dios. Pero sí sucedió, pero lo que sucedió fue derrota.
derrota, fracaso, miseria, desdicha y dolor. Cuando, hermanos, dejamos de depender del Espíritu de Dios, lo que viene es miseria, derrota, ruina, dolor y fracaso. Pero cuando seguimos dependiendo del Espíritu Santo, todavía hay grito de victoria, todavía hay grito de alabanza, porque no es por nuestra fuerza, es por el Espíritu de Dios que está dentro de la iglesia. Dejaron a Dios de un lado. Pero, hermano y hermana, estamos en la dispensación del Espíritu Santo. Y escúcheme bien, yo me siento honrado en esta tarde que Dios a ninguno otro pueblo le ha dado el privilegio de llevar la gloria no sobre sus hombros, sino dentro del corazón. Cualquiera nos verá por ahí, unos simples mortales, y lo somos, pero dentro de este simple mortal hay algo sobrenatural. Yo creo que este es el día de los dones del Espíritu Santo, hermano, y esto siendo verdad, nada, absolutamente nada va a trabajar en nuestras iglesias, nada va a trabajar en nuestras congregaciones, si no es a través del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nada va a suceder, nada va a ser. Hemos recibido una orden. Jóvenes, ¿están aquí? ¿Están aquí? Hemos recibido una orden. No es una opción. Sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. Amados jóvenes, la unción no es opcional. El Espíritu Santo no es opcional, es algo obligatorio. No vamos a existir si Dios no se mueve en nuestras vidas. El Espíritu que estuvo en Elías e hizo que cayera fuego del cielo, el Espíritu que hubo en Eliseo, que aún hasta después de muerto, unos hombres corriendo tiraron a un muerto, y el muerto, cuando tocó los huesos de Eliseo, se levantó y salió corriendo con ellos también. El Espíritu que estuvo en Eliseo, el Espíritu que estuvo en Daniel, el Espíritu que estuvo aquel día cuando David mató al gigante Goliat, ese Espíritu que estuvo sobre Jesús de Nazaret, con milagros, con maravillas, con prodigios, es el Espíritu que necesitamos en esta época. Lo voy a leer y usted va a gritar amén si lo cree. No es con espada ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Voy a decir algo en esta tarde, hermano, con mucho respeto. Ustedes me merecen todo el respeto, pero, hermano, no podemos comenzar a depender. Yo estuve de acuerdo y estoy de acuerdo en los cambios de nuestros cultos juveniles para llamar la atención de nuestros jóvenes, pero algunos han ido al extremo y han comenzado a hacer solamente obras teatrales. Vamos a traer los jóvenes, hagamos un teatro aquí para que los jóvenes se sientan bien.
Otros ¿sabe qué han hecho? Han comenzado a hacer conciertos con humito y con bombillitos que prende y apaga. Y vamos a traer a los jóvenes, préndanle, échenle humito. Déjeme decirle, nada va a cautivar a nuestros jóvenes de esta generación si no viene el poder de lo alto, si no viene la llenura del Espíritu. Si el Espíritu de Dios no los toca ni los cambia, nada los va a cambiar. Pero yo ruego a Dios que ese poder sobrenatural caiga aquí ahora. Yo no sé de usted, pero yo siento al Espíritu Santo de Dios aquí. Demos la importancia al bautismo del Espíritu Santo. Demos la importancia al bautismo del Espíritu Santo. Hermanos, el bautismo del Espíritu Santo sí existe. ¿Cuántos han sido llenos? ¿Cuántos han sido bautizados? Oh. ¿Alguien puede gritar gloria a Dios? ¿Puede sentarse un minutico más, por favor? ¿Alguien puede gritar gloria a Dios? Habrá uno que no le dé pena gritar gloria a Dios. ¿Sabe por qué lo digo? Porque últimamente nuestras iglesias, como que esto del bautismo del Espíritu Santo no le damos importancia. ¿Y sabe qué nos están diciendo algunos? Hey, mire, los jóvenes se están apartando. Hagan paseos, hagan días de piscina, hagan días de banquete, hagan esto, hagan aquello, llévenlos a jugar fútbol. No es que esté en contra de eso, pero eso no los va a traer. Hermano, vea, escúcheme bien. Cuando yo veo a los grupos rockeros con sus guitarras tocando y moviendo la melena hacia arriba y hacia abajo, yo veo una generación deseosa de algo sobrenatural, pero ellos no saben dónde está, pero la tenemos nosotros. Yo no sé si usted no la tiene, pero yo tengo el poder más grande, lo sobrenatural. Ahora le decimos: uy, hermano, recibió el Espíritu Santo. Tranquilo ya. Terrible, recibe el Espíritu Santo y siéntate a dormir ya. El apóstol Pablo, ¿sabe qué dijo? Yo también recibí el Espíritu Santo y doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. ¿Y sabe qué dijo al final cuando escribió estas palabras? Dijo: y no impidáis el hablar en lenguas. Vea, hermano, yo creo que últimamente el enemigo está haciéndonos querer como que a entender y a demostrarnos que vamos a sostenernos si vamos a predicar con psicología. Mi respeto para los psicólogos, pero la psicología no cambia a nadie. Y lo digo porque la mayoría de la psicología ha sido creada por hombres que, por decirlo así, fueron locos. Entre ellos está un famoso Freud, el papá de la psicología. La psicología es el estudio del hombre con el hombre.
Pero nadie puede hacer nada por el hombre sino el que lo creó. Y escúcheme bien, y el que lo creó está aquí en esta hora con nosotros. Está aquí para bautizarte. Está aquí para llenarte con el poder y la presencia de su gloria. Alguien puede gritar gloria a Dios. Alguien puede gritar gloria a Dios. Entonces, ahora ya hablamos de una iglesia pentecostal en Colombia, y los términos que se han utilizado en muchas convenciones y en muchos cultos es que la iglesia pentecostal unida de Colombia ya no es una niña, es una gran señora. Sí, lo han dicho. Ustedes lo han oído decir, líderes. La iglesia pentecostal ya no es una niña, es una gran señora. Y por ser una gran señora no se le permite lo de los niños. Y entonces un hermano que recién llega y pasa un culto y alaba a Dios con alegría y recibe el Espíritu Santo hablando en lengua, dice: ese es un niño. Y decimos nosotros: ya no hablamos, ya somos la gran señora y ya no hablamos en lenguas. Pero si usted cree eso, hay poder en el nombre de Jesucristo. El día de Pentecostés hablaron todos en lenguas. Y días después, cuando la iglesia sintió la persecución, dice que se reunieron y oraron juntos, unánimes. Y allí nuevamente el Espíritu Santo cayó y hablaron en lenguas. Vea esta frase, que ya no es utilizado por la señora, sino que la utilizamos algunos niños todavía. Pero se la voy a decir: ¿hace cuánto no hablas en lenguas? Llámame niño si quiere, pero el saludo de la iglesia primitiva no era: hey John Frey, ¿y qué carro tienes ahora? El saludo de la iglesia primitiva: hey Dani, ¿y qué casa tiene ahora? Y el saludo de la iglesia primitiva no era: hey Carlitos, dime qué ropa compraste, en dónde la compraste. No, el saludo de la iglesia primitiva era: hey José, ya recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. Algunos decían: no, ni siquiera lo había oído. Y entonces comenzaron a adoctrinarlo y oraban por ellos y recibían el Espíritu Santo. ¿Hace cuánto no hablas en lenguas? ¿Hay alguno todavía que tenga el Espíritu de Dios? ¿Hay alguno todavía aquí con el bautismo inicial? ¿Hay uno todavía que habla en lenguas? Yo quiero oír a alguien hablando en lenguas aquí, llenándose del poder y de la virtud grande del cielo. Algunos dicen el hablar en lenguas solamente era una vez. No, 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 no. Eso es para siempre. ¿Hace cuánto no hablas en lenguas? ¿Hace cuánto el Espíritu Santo no te sacude un poquitico?